Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo Marvel Zombies Red Band número 2, con guión de Ethan Parker y Griffin Sheridan, y arte de Jan Basaldúa. Espero que les guste. La historia comienza en el pasado, en la mansión de los X-Men. En el vestíbulo, el profesor Xavier, Scott, Hank, Bobby y Warren reciben a Jean Grey. Jean responde que aprecia la cálida bienvenida, ya que es agradable estar con otros como ella. Luego, en el pasillo, Scott se despide de Jean, y el profesor se ofrece a mostrarle dónde se quedará. Al verla dudar, le pregunta si algo le preocupa. Ella confiesa que, incluso al dormir, no puede apagar sus habilidades. Su mente sigue extendiéndose y escuchando, y tiene pesadillas, y teme perder el control. El profesor X le dice que se tranquilice. Le explica que, cuando Bobby tiene un mal sueño, deben echar sal por toda la mansión, y que Scott, aunque parece inofensivo, sería peligroso si resbalara y perdiera sus gafas. Reconoce que el lugar puede ser un manicomio, que el peligro forma parte de sus vidas, pero que la escuela es donde lo afrontan juntos. Ese es su manicomio también. Ella pertenece allí. Más tarde, Jean duerme sobre su cama, vestida con camisón, con los brazos abiertos. Su respiración es tranquila hasta que un pequeño gemido escapa de sus labios. Sus párpados tiemblan, sus ojos se abren de golpe. Jean reacciona, incorporándose mientras ve cómo algo irrumpe violentamente a su alrededor. El entorno se quiebra a su alrededor. Jean se encoge, sobresaltada, presa del pánico. Su rostro se llena de terror mientras reconoce la escena, una escena que ya ha vivido antes. El suelo se abre y manos deformes emergen desde abajo. Ella grita aterrada, mientras el entorno se transforma en un paisaje rojo y caótico. Versiones monstruosas de sus compañeros y de otros más que aún no ha conocido se le arrojan encima. Jean retrocede, presa del pánico, negándose una y otra vez, suplicando que se detengan. Desesperada, le grita a Scott que eso no es real. De vuelta en su habitación, intenta convencerse de que debe despertar, repitiéndolo para sí misma una y otra vez. Pero cuando lo hace, Scott está ahí, en su cama, rugiendo delante de ella. Su figura está destrozada y deformada, pero aún lleva sus gafas sobre el rostro. Ella alza la mano hacia él, horrorizada, preguntándole qué le ha ocurrido. Scott responde con un gruñido inhumano y se abalanza sobre ella para morderla. Jean retrocede, suplicándole que no la obligue a hacer algo que no quiere, pero Scott no se detiene y pronuncia una sola palabra: kill. No sé si se refiere a que quiere matarla o si quiere que lo mate, pero sea cual sea la respuesta correcta, Jean solo tiene una salida. Mira a Scott con dolor y determinación, pronuncia una disculpa y le destruye la cabeza con sus poderes, mientras se da la vuelta para no ver la grotesca escena. Al verse rodeada de los restos del que ya no será su compañero de toda la vida, reacciona horrorizada, repitiendo que eso no puede ser posible. Se pone de pie y sale de la habitación, afirmándose a sí misma que está despierta, que debe estarlo. Avanza por el pasillo de la mansión, cubierta de sangre, observando las paredes, las puertas y el suelo, incapaz de comprender lo que ve. Su sorpresa es aún mayor cuando descubre que la silla de ruedas del profesor aparece entre los escombros, vacía. Jean está completamente sola, o al menos eso parece. Nos movemos a un tiempo después. En una calle devastada, unos zombies random se alimentan del cuerpo de otro ciudadano random. Siempre me preguntaré por qué algunos son convertidos en zombies y otros son devorados. No se levantarían como zombies mientras se los están comiendo. En fin, Jean aparece de pronto, vistiendo su traje de Marvel Girl, con la mano extendida, y les dice: «Nunca en mi vida pensé que me convertiría en una asesina, pero supongo que llevan muertos mucho tiempo, ¿no? Y se han llevado a tantos con ustedes. Sin simpatía, sin remordimientos». Mientras dice eso, hace que les estallen los cerebros, eliminándolos, y agrega: «No se llevarán ni una vida más. No dejarán a más niños asustados y solos». Pero es interrumpida por alguien, a su lado, afirmando que no pueden entenderla. Es una mujer con el cabello de color lila, que viste un traje plateado. Le explica con calma que algunos aún conservan la mente, pero que esos que acaba de eliminar dejaron de hacerlo hace tiempo. Le pregunta a Jean qué hace de ese lado del muro. Jean le responde que podría preguntarle lo mismo. La mujer explica que sale todas las noches a buscar supervivientes. Jean confiesa que cada vez sale más, y aunque apenas ha logrado salvar a alguien, siente que debe intentarlo. La mujer asiente y concluye que eso debe convertirlas en amigas.
Jin se presenta por su nombre. La mujer responde que se llama Yule. Mientras se alejan volando, Jin le pregunta si ese es su nombre real. Yule aclara que no, que de hecho está en proceso de dejarlo. Jin opina que no es un buen nombre, y Yule le da la razón, pero añade que no puede vestirse así, y decir simplemente que la llamen Jessica Jones. Jessica y Jin avanzan juntas por lo alto de los edificios, con la ciudad destruida extendiéndose bajo sus pies. Jessica le pregunta de dónde viene. Jin responde que es una mutante. Jessica reacciona con cierta empatía, comentando que entonces debió pasarlo mal, incluso antes de que todo se derrumbara. Jin admite que le cuesta recordarlo ya. Le confiesa que hubo un momento en el que pensó haber encontrado un lugar al que pertenecía. Jessica menciona la escuela Xavier y le pregunta si estuvo allí. Jin explica que esta cayó en su primer día y que ahora vive como el resto de los supervivientes de Nueva York, comiendo sobras, ayudando donde puede y escondiéndose en algún agujero al caer la noche. No le gusta en lo que se está convirtiendo. Se siente cada vez más vengativa. Jessica responde que esa es una sensación que conoce muy bien y le pide su opinión a alguien a quien llama Randall. Trepado sobre un cartel, Spider-Man aparece agazapado. Comenta que ese no es su nombre y que Yule ha estado muy lejos esta vez de dar con la respuesta. Ella sigue intentando adivinar su identidad secreta. Jin lo reconoce de inmediato y dice que ha oído hablar de él. La gente habla de él y en la calle se dice que ha salvado a más neoyorquinos que el resto de los Avengers juntos. Spider-Man se quita importancia y se interrumpe de pronto con un sobresalto. Jin se acerca y le pregunta si está bien. Spider-Man se lleva la mano a la cabeza y explica que es su sentido arácnido, que no deja de activarse y que nunca ha sentido algo así. Le cuenta que al principio creyó que sus poderes se estaban descontrolando, pero ahora siente que algo va muy mal y que debe seguir la fuente de esa anomalía. Jessica Jones vuela a su lado, dejándole claro que no irá solo. Jean Grey se ofrece a ayudar si no les molesta la ayuda extra. Jessica le dice a Spider-Man que ella es aterradoramente fuerte. Spider-Man acepta la compañía. Las amenazas disfrazadas deben mantenerse juntas. De pronto, los tres reaccionan al mismo tiempo. Spider-Man describe lo que tienen delante como un enorme Stonehenge futurista plantado en medio de Central Park, algo completamente nuevo e inesperado. Jean Grey se pregunta si podría tratarse de magia, como la de Doctor Strange. Spider-Man analiza la estructura mientras se acercan, concluyendo que no parece magia, sino tecnología extremadamente avanzada. Nada de lo que ve se parece remotamente a la ingeniería humana. Mientras ellos avanzan, una voz nos cuenta: en los confines distantes del universo, lejos, muy lejos del planeta Tierra, una galaxia espiral deshabitada realiza un giro magnífico y esplendoroso, invisible para los ojos vivos. Hasta que, de repente, se escucha una voz que dice: I am from beyond. Vengo de Apocalipsis. Perdón, vengo del más allá. Aniquilen a sus enemigos y todo lo que deseen será suyo. Jean se lleva la mano a la cara, preguntando si los demás también oyen esa voz. Spider-Man tiembla ligeramente y bromea, preguntando si a alguien más le castañetean los dientes. De pronto, los tres se encuentran en otro lugar, una vasta estructura alienígena. Jessica Jones mira a su alrededor, desconcertada, preguntándose qué es ese lugar. Jean confiesa que no se siente bien, que la gravedad no es normal. Spider-Man, al comprenderlo de golpe, exclama que están en el maldito espacio. Desde detrás, una voz lo corrige de inmediato, recordándole que cuide su lenguaje. Spider-Man intenta tranquilizar al grupo al ver una figura familiar al frente, afirmando que todo estará bien ahora que el Capitán América está allí. Junto a él se encuentran otros personajes conocidos por todos: Iron Man, She-Hulk, Daredevil y Ultron. Capitán América observa al grupo con atención, reconociendo tanto rostros conocidos como desconocidos, y saluda con cortesía. Luego plantea la pregunta clave: necesita saber si están con ellos o con los otros. Spider-Man, confundido, pregunta a qué otro se refiere y pregunta si ese que ve al fondo es Doctor Octopus. Capitán América expone su conclusión: alguien los ha atrapado allí, una entidad con un poder de escala cósmica. Explica que han sido dispuestos como soldados de juguete, divididos en dos bandos enfrentados en una guerra impuesta, y que su único método de escape es ganar. Nos movemos a otro lugar. Reed Richards discute con alguien, preguntándole si sabe quién es, y proclamando que él fundó a los Frightful Four, los Cuatro Terribles. Fancy Dan,
quien está ahí junto a Montana y Ox, los poco conocidos Enforcers, no se queda atrás y replica que fue él quien creó a los Enforcers, insinuando que, si se comparan los logros, la jerarquía debería ser evidente. Hobgoblin pierde la paciencia y pregunta si van a matar superhéroes o si seguirán discutiendo quién manda. Montana respalda a Fancy Dan. Los Enforcers darán las órdenes, o ellos se marcharán. El rugido de Hulk irrumpe, dejando claro que tiene hambre. Fancy Dan señala que todos están al límite y que no ha habido suficiente comida para todos. Reed Richards, sin embargo, ve en ese momento una oportunidad y afirma que quizá por fin ha llegado su momento. El otro bando está débil. Los han desgastado. Han convertido a muchos de los suyos, y eso está minando su espíritu. Montana responde que el espíritu no llena el estómago y que está listo para cazarlos y devorar su carne. Ox, exaltado, empieza a decir cosas sin sentido. Fancy Dan y Montana lo mandan a callar. Como comentario, los Enforcers, los Forzadores o los Ejecutores son un grupo de mercenarios y villanos de Spider-Man y Daredevil, que aparecieron por primera vez en los cómics de Marvel en 1964. Ni idea qué hacen acá. El Beyonder y sus gustos raros. Hawkeye interviene, diciendo que todos pueden tomarse el día libre, ya que, desde donde está, puede soltar una lluvia de flechas trampa, y que al menos la mitad de sus enemigos caerían al instante. Empieza a mencionar una flecha en particular, pero Human Torch lo interrumpe con hartazgo, dejando claro que ya ha oído eso antes. Finalmente, Reed Richards intenta imponer calma. Suplica al grupo, recordando que no eligieron estar juntos, que apenas se conocen, pero que si quieren lograr algo, tendrán que trabajar juntos. Volvemos con Jean Grey y los demás. Jessica Jones pregunta cuán lejos están de la Tierra. Iron Man responde que están más lejos de lo que incluso él puede comprender. Ultron interrumpe para anunciar un error crítico de su sistema. Jean les pregunta a todos si creen que podrán volver a casa. Doctor Octopus responde con desdén, cuestionando por qué querrían regresar, afirmando que la Tierra ya es un páramo y que la humanidad siempre estuvo destinada a expandirse más allá de ella. Spider-Man lo corta de inmediato, dejando claro que no van a dejar atrás a los supervivientes. Ultron vuelve a hablar, informando de fallos en sus subsistemas. Ha detectado empatía y pide que lo reinicien. Spider-Man señala un detalle perturbador. No hay estrellas en el cielo. Iron Man confirma la observación y admite que sus problemas pueden ser mucho mayores de lo que jamás imaginaron. Finalmente, Capitán América declara que es momento de prepararse y que, sin importar el juego al que los han obligado a jugar, lo darán todo para regresar a casa con la gente que los necesita. Proclama que hoy, cada uno de ellos es un Avenger. La voz nos cuenta lo que sucede luego. Así, los héroes marcharon a la guerra contra los muertos. El planeta remendado se estremece cuando los dos ejércitos de dioses y monstruos finalmente chocan, y el destino de un mundo lejano pende de un hilo. Los días se convierten en semanas, mientras muchos de los héroes más poderosos de la Tierra ven sus mejores horas protegiendo la última esperanza de un planeta moribundo, y algunos que una vez parecían destinados a la grandeza encuentran un final indigno. Pero el conflicto incesante resulta ser demasiado, incluso para los Avengers. Uno por uno, los héroes comienzan a caer. Ambos bandos sufren bajas. Ultron aniquila a la antorcha humana, mientras que Hawkeye utiliza una de sus flechas para inmovilizar a Daredevil, permitiendo que Montana lo muerda y lo convierta. Doctor Octopus, por su parte, atrapa a Reed y le grita que por fin podrá demostrarse quién posee el intelecto superior. Captain America aprovecha la oportunidad y le pide a Tony que lo destruya. Luego destruye a Hobgoblin con su escudo, mientras la voz nos cuenta. Choque tras choque, un bando afirma su superioridad, mientras el otro huye a lamerse las heridas. Tal es la locura de este lugar, tal es el caos de la violencia interminable, que quienes una vez fueron enemigos mortales se convierten en aliados desesperados. Más de un mes pasa mientras la guerra se convierte en una forma de vida para los combatientes de Battleworld. Incluso el rey de Latveria, que una vez albergó sueños de conquistar nuestro mundo, alcanza un nuevo destino en el cosmos. Mira dentro del ojo de la eternidad y lo encuentra, queriendo que eso suceda. Antes de mucho, incluso el sueño del una vez gran Charles Xavier se pierde cuando las fuerzas del mal engullen a la última de los X-Men. Y el culpable es Doctor Doom, quien, junto con Daredevil y otros zombies, consiguen derribar a Jean Grey ante la mirada impotente de Spider-Man, quien no puede hacer nada para evitar la tragedia.
Si aprecias mi trabajo, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Julián Almeida 7425. La voz finaliza diciendo: pocos superhéroes vivos siguen en pie, mientras un claro vencedor en esta guerra comienza a emerger. Ben Grimm contempla la devastación. Recuerda todo lo que han perdido. Sue perdió a su hermano. Él mismo perdió a su mejor amigo. Aún así, insiste en que deben seguir luchando cada vez que los enemigos regresan, porque no dejan de venir, una y otra vez. Hawkeye llega a una conclusión inquietante. El Beyonder lo sabe todo y los está observando. Se pregunta por qué, si no, habría entregado un pueblo entero de humanos frescos, un banquete de celebración diseñado para dar la bienvenida a su miembro más reciente. Daredevil, ahora miembro del equipo de los zombies, confiesa que, durante la pelea, cree haber convertido a alguien. Fue el primero que convirtió. Hulk gruñe. Se queja de que no hay araña para comer y deja claro que quiere a la araña enclenque. Advierte que nadie debe tocarla. Sue, por su parte, se pregunta si no es algo maravilloso e íntimo drenar la vida de alguien para darle la bienvenida a algo completamente nuevo. Y le pregunta a Daredevil a quién convirtió. Volvemos con Captain America y el resto de héroes no zombies. Steve corre con urgencia, sosteniendo a Jean entre sus brazos, intentando mantenerla consciente mientras le suplica que aguante. Sin apartar la vista de ella, le da una orden a Dr. Octopus, exigiéndole que pase todos los escaneos de inmediato. Dr. Octopus responde con desprecio. Rechaza la autoridad del capitán, dejando claro que no es uno de sus soldados. Ni siquiera se considera un patriota. Aún así, añade que le importa la chica y que, por esa razón, y solo por coincidencia, hará lo que se le ha pedido. Iron Man confronta a Steve, cuestionando qué demonios está pensando al traerla de vuelta en ese estado. Le exige que la mire bien, señalando lo evidente. Capitán América intenta aferrarse a una posibilidad mínima, sugiriendo que quizá no la han mordido, que tal vez solo le arrancaron un poco de carne. Iron Man lo corta de inmediato y le pide que deje de hablar estupideces. Ella está cambiando, y él lo sabe. La frustración estalla en Capitán América. Insiste, casi suplicando, en que no pueden perderla a ella también. Él no puede. Iron Man baja el tono. Le dice que lo entiende, que él sabe que lo entiende. Sin embargo, si el sacrificio de Jean significa que pueden salvar lo poco que queda de la humanidad, entonces puede que valga la pena. Pero antes de que pueda terminar la frase, Dr. Octopus interrumpe y sentencia que ya es demasiado tarde. Explica que la enfermedad ha comenzado a infectar sus células, devorándola desde dentro, y que en cualquier momento despertará convertida en una de ellos. Sin embargo, añade una advertencia aún más inquietante. Jean sigue siendo Jean, y precisamente por eso será la más poderosa de todos. Concluye que no hay alternativa, y que deben deshacerse de su cuerpo antes de que la transformación se complete. Inmediatamente activa su maquinaria, mientras les recuerda a todos que este ha sido el objetivo de todos sus proyectos desde que llegaron a Battleworld. Los metales preciosos y la tecnología alienígena que ha reunido les han dado la capacidad de eliminar por completo a los no muertos mediante incineración total a nivel celular. En sus palabras, tienen el poder del sol en la palma de sus manos. Spider-Man da un paso al frente de inmediato, levantando la voz para detenerlo. Jessica Jones, paralizada por la escena, apenas puede creer lo que está ocurriendo. Dr. Octopus no se inmuta. Insiste en que todos quieren lo mejor para Jean, pero afirma que no pueden permitir que se convierta en un monstruo. Les pide que lo entiendan, asegurando, incluso en ese momento extremo, que está intentando hacer lo correcto. La discusión estalla sin control. Iron Man admite con dureza que la situación es desoladora, pero sostiene que Otto tiene razón. Jessica Jones reacciona de inmediato, furiosa, negándose a aceptar que quemen viva a su amiga y dando por cerrada cualquier discusión al respecto. Iron Man responde con crudeza, insistiendo en que Jean ya no está viva. Capitán América intenta intervenir, consciente de que el tiempo se agota, pidiendo que no permitan que la decisión los divida. Mientras tanto, Dr. Octopus continúa con su misión y se dirige a Jean con una disculpa. Spider-Man reacciona de nuevo, gritándole que se detenga. Hasta el mismo Capitán América le ordena que pare de inmediato. La energía se libera con violencia, mientras que Otto, imperturbable, los desprecia, clasificándolos de santurrones. Spider-Man, desbordado, le grita lleno de rabia, incapaz de contenerse.
Jessica Jones amenaza a Otto con arrancarle la cabeza. Capitán América intenta recuperar el control, suplicando que todos se calmen. Finalmente, Doctor Octopus agacha la cabeza y se disculpa una vez más, pero era algo que tenía que hacerse. Lo que pasa después, la voz nos lo cuenta. De repente, desde las profundidades de su mayor derrota, los héroes de la Tierra descubren que la marea vuelve a cambiar una vez más. Después de todo, la Secret War, la guerra secreta, es solo la primera de muchas guerras por venir. Finalmente, mientras vemos cómo una energía irrumpe con violencia inesperada, sorprendiéndolos a todos, y cómo Jean Grey, ahora como Phoenix, se eleva delante de todos, envuelta en las llamas eternas, se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.